hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, la semana antes pasada, recuerden que no hubo nada el domingo por el Congreso de la Federación Teosófica Interamericana. Nosotros habíamos llegado a la página 141, que es la 101 interna. Recuerden que hay páginas que no salen después en esta numeración que vemos de cada página a la otra. Habíamos visto ciertos aspectos del alma peregrina, de todo este peregrinaje de lo que es la vida una a través de la mónada, que se le llama la mónada impersonal, a través de sus reflejos, que son la mónada de cada ser humano evolucionante y que responde a colectividades de mónadas en las almas grupales, animales, vegetales, minerales. Y ella nos refirió al final aquí a un capítulo de la hora, no recuerdo si está en el compendio, creo que sí, que se llama Dioses, mónadas y átomos. Porque desde un átomo ya es una expresión de la vida monádica. Todo es la vida de la mónada una y la vida manifestada es esa mónada. Y entonces ella sigue hablando de esto en este singular, porque es esa mónada impersonal total. La mónada emerge de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual. Es decir, la mónada es la vida una y divina. Aún ya su manifestación más sutil en lo que llamamos el atma en el ser humano, que es su expresión espiritual como espíritu, que sigue siendo una en el nivel universal paramadémico, por eso se le llama paramadama cuando hablamos de su sentido universal, y el atma cuando ya se refleja en una mónada que es reflejo de la constitución humana, que se está reflejando en la constitución humana, es que se puede poner en plurales, como los espíritus de todos los seres humanos, como las mónadas de todos los seres humanos, pero son su expresión espiritual, que en el ser humano ya va ganando conciencia, pero ella emerge de un estado inconsciente, pero no como decir, como lo opuesto de la conciencia, sino como un estado tan absoluto en la seidad. La mónada es la conciencia pura, pero es inconsciente, como un ser separado, y sin embargo es absolutividad de conciencia. Recuerden que en esta seidad todos los pares de opuestos están equilibrados en una totalidad no manifestada, porque la totalidad no puede manifestarse, se manifiesta como una expresión de algo o de alguien, para hablar con más propiedad. Y entonces es cuando tiene conciencia espiritual en atma de cada ser humano, pero surge de su estado de inconsciencia, que es conciencia absoluta, porque en lo inmanifestado no puede ni manifestarse como un espíritu. En lo inmanifestado, durante todo el pralaya, que es lo eterno, no hay posibilidad de diferenciación ninguna. Y por eso los símbolos que se usan, que están en el proemio, de un disco blanco sobre fondo negro, son dos cosas opuestas, el blanco y el negro. Pero en la realidad de la seidad no hay ninguna de esas diferenciaciones.
Cuando empieza ese disco blanco, que después pone el punto, el diámetro, etcétera, cuando comienza un Manvantara. Y entonces lo espiritual empieza a manifestarse. El espíritu de un logos universal, de un logos solar, de un logos planetario, de todas las jerarquías de anchojánicas, de todas las constructoras o manifestadoras de formas. Todo eso son niveles de expresión de esa mónada total, impersonal. Pero ella en sí misma no puede manifestarse porque no es un ser. Sin embargo, emana a todos los seres. Y todos los seres emanan en cada Manvantara, donde mismo culminaron la más alta evolución que alcanzaron en el Manvantara anterior. Reposan en esa seidad de lo eterno, porque ella en sí es eterna, ya no empieza ni termina, sino que pasa por las expresiones del gran aliento, que sí es temporal siempre. Lo que el Mahamanvantara es de una duración para nosotros inconcebible, aunque está en la filosofía primero y la mitología después de la India, marcada como 311 billones originales del sistema francés de 14 ceros, 40.000 millones de años. Y durante ese periodo tan inconcebible para nosotros, todo lo que está expresándose en un nivel evolutivo continúa una evolución que traía de todos los periodos manifestados anteriores y que siempre va hacia adelante, hacia arriba, hacia mayor expresión de vida, conciencia, porque ese es el impulso de la evolución. Siempre a lo que llamamos progreso desde el punto de vista espiritual, no al progreso de formas, no al progreso de expresiones materiales, al progreso de la conciencia, que cada vez se expresa más espiritualmente, más divinamente, más completamente, pero nunca llega a completarse, porque en la manifestación no puede llegar a la seidad, porque ella es por siempre inmanifestada. La totalidad no tiene límite y por tanto, al ser limitada, al ser infinita, no puede tener una manifestación que siempre tiene un tamaño, que cada vez es mayor, que cada vez es más inmenso, que cada vez es más abarcante, pero siempre tiene un tamaño y siempre tiene una duración de ese aliento expirado, es decir, soplado, por eso se le llama el soplo divino, y que siempre va a inhalarse para entrar en un estado de descanso, reposo. Aparente disolución de todo, pero lo que se disuelve son las formas. La vida una, la mónada una, queda en sí misma, pero sin expresión, sin número, como un cero que equilibra todos los números en un equilibrio total. Pero también ella es inconsciente cuando emerge, aún intelectualmente, es decir, inteligente. Su inteligencia ha estado sin expresarse, ha estado durmiente. Pero cuando ya regresa, despierta su inteligencia hasta el máximo que había expresado en el Manvantara anterior, como vida toda manifestada, pero como cada uno de los aspectos mayávicamente, es decir, en forma aparente como criatura logoica, dianchojánica, humana, animal, vegetal, mineral, o de los tres elementales, que no los he nombrado porque se sabe tan poco de ellos, que para qué yo voy a especular. Entonces,
esa vida al emerger, saltando los dos planos primeros, demasiado próximos a lo absoluto, para que sea posible, aclara HPV entre paréntesis, perdonen, para que sea posible correlación alguna con nada perteneciente a un plano inferior, es decir, lo que en la terminología sánscrita llamamos los dos planos más altos, tanto del universo como de un sistema solar o planetario. Adi, perdone, Adi, que no es ni más ni menos que el significado de lo primero, del primer plano. Adi, que es el primero de todos, y el segundo, que se llama Anupadaka. Anupadaka es sin padres, es decir, el primero y un segundo, porque ya toman número, porque ya se están expresando. Esos dos no podemos relacionarlos o relacionarlos más bien, como ya dice anteriormente. No hay posibilidad, fíjense, posibilidad para la mente, claro, por lo menos para el nivel humano. Quizás otras jerarquías puedan ya, pero los niveles anteriores al humano menos, porque todos están con una conciencia más dormida, menos despierta, menos inteligente, ¿eh? Pero estos dos planos están tan próximos a la absolutividad de la seidad que no es posible para nosotros, al menos nuestro nivel humano, que podamos tener alguna capacidad de correlación con nada perteneciente a nuestros planos, que es donde estamos manifestados como un septenario en el caso humano. Atma, Buddhi, Manas, Kama, Manas, Prana y el Linga Sarira, su expresión de vehicular, y el cuerpo físico. Esos 7 no tienen nada que puedan hacerles concebir a estos dos primeros planos. Por eso, en casi ninguna literatura se habla de ellos. Algunos autores se atreven a tratar de dar ideas, pero HPV se daba cuenta que eso es hasta cierto punto inútil. Y entonces ve, esas mónadas se lanza en el nivel humano, volvemos a insistir, se lanza directamente al plano de la mentalidad. Como no puede nada con los dos primeros planos, sus dos aspectos superiores tampoco él los puede de momento. En el promedio de evolución humana, trabajar tiene que expresarse a través de manas, de la mentalidad. Ahora, ahí viene que aún en todos estos idiomas que surgieron del sánscrito, o en la mayoría de estos idiomas que surgieron del sánscrito, cada vez que hablamos de un ser humano, de la humanidad, manhood en inglés, man en hombre, está la raíz esa, manas. Porque la humanidad es por arriba de todo la etapa de desarrollo de la inteligencia. Lo vamos a ver cuando lleguemos, sobre todo a antropogénesis. ¿Qué importancia tiene la mentalidad? Es la conciencia, vamos a decir, verdaderamente que pivotea la expresión de la vida y por tanto la expresión monádica, que es la vida una, en los reinos. Y esa es la posición única de nuestro reino. Si respondemos a la inteligencia que llamamos mente, recuerden que hay que elevarla y elevarla y elevarla todavía a la humanidad. No demuestra toda la mentalidad, toda la inteligencia, toda la condición verdaderamente humana. Seguimos arrastrados por esa parte inferior del mismo manas, sus deseos, su impulso de vida y su acción en este plano.
Y eso es lo que seguimos limitándonos. Claro, no es que estemos fuera de lo que normalmente ha evolucionado la humanidad, pero sí es el reto. Si nosotros dejamos de obedecer a todo lo inferior del hombre, su acción física, su vitalidad que se convierte en ansias también junto a los deseos de nada más mantener estos cuerpos que tienen una vida elemental que no responde a nuestra verdadera mónada, sino a elementos que están en otra evolución, es decir, lo que está descendiendo hacia el reino mineral, que son lo que llamamos elemental, a nuestros deseos, que no es nada más que la fuerza impelente de la vida una, que reflejada y vuelta al reflejar en el kama, se vuelve deseo por todo lo que está afuera que nos gusta y repulsión por todo lo que está afuera que no nos gusta. Esa es la dualidad que tenemos todos. Esto me gusta, esto no me gusta. Lo que me gusta lo quiero y me lo quiero siempre y para mí solo. Es decir, ahí es donde nace el egoísmo. Y lo que no me gusta lo rechazo y no lo quiero para mí solo. No me importa a veces lo que le pase a los demás con lo que yo desprecio o con lo que a mí no me gusta. Todo esto es, hermanos, el nudo gordiano de la evolución humana. Poder elevarnos a la inteligencia, en que dejemos de ser tan egoístas, en que dejemos de nada más cuidar nuestros cuerpos inferiores, o sobre todo el inferior, el físico, como si fuera la única expresión de nuestra vida. Que dejemos de desear, tanto en el aspecto de apego como en el aspecto de rechazo, y que nuestra inteligencia empiece a discernir. El discernimiento, la primera cualidad de los pies del maestro, la primera cualidad espiritual, y que ese discernimiento se vaya percatando de lo transitorio del cuerpo físico, de lo transitorio de sus energías vitales, de lo transitorio de sus deseos, de lo transitorio de sus ascos, rechazos o lo que no le gusta, de la aplicación de nuestra mentalidad a servir, a hacerse una esclava del deseo y de los cuerpos, y tomemos en mano que a través de la inteligencia superior que transforma el apego en amor sin apego, el amor sin rechazo, que se convierte en compasión, servicio, todo lo bueno, es lo único que lleva al hombre a despertar su verdadera inteligencia, su verdadera voluntad y su espiritual divinidad. Ahí está el nudo gordiano de toda nuestra evolución, como expresión de una mónada aparentemente separada, pero que sigue siendo nada más que una mónada, la vida una. Por eso, si no hacemos con todas las expresiones de la vida que nos rodea, que es nuestra propia vida, el discernimiento de poder realizar lo que es bueno para el todo, jamás podremos descubrir lo que es verdaderamente bueno para cada uno de nosotros. Porque nosotros, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia es ese todo. No es ninguna expresión de los cuerpos inferiores que equivocadamente toman las sombras por la realidad. La vida transitoria por la vida una, que es eterna. Entonces,
Esto es lo que nosotros tenemos que elevar. Y entonces continúa el sentido de por qué los dos planos superiores no están asequibles a nuestros estados actuales de conciencia. Ella continúa, pero no existe en el universo entero ningún plano con margen más amplio o con un campo de acción más vasto en sus gradaciones casi interminables de cualidades perceptivas y aperceptivas que este plano. Es decir, el plano de la mentalidad. Porque allí podemos empezar a distinguir entre lo que percibimos como proveniente de afuera, porque el plano mental todavía tiene esta dualidad en su expresión. Y el principio exacto, vamos a decir, específico, que va descubriendo a través de esa aparente diferencia entre lo de dentro y lo de fuera, entre yo y el no yo, que esa es la base de la mentalidad. Sin embargo, las gradaciones son casi interminables y todas tienen un sentido perceptivo cuando todavía lo consideramos no yo, y aperceptivo cuando descubro que tiene un significado para mi yo. Pero ese plano de la mentalidad, continúa ella, el cual posee a su vez un plano apropiado, más pequeño para cada forma. Allí es donde se marca qué cosa le llama, o cómo le llamaba Platón, el arquetipo. Tiene un prototipo pequeñito, casi infinitesimal, como si dijéramos un átomo. Para cada forma, desde la mónada mineral hasta que llegue el tiempo en que esa mónada florece gracias a la evolución en la mónada divina. Desde la mineral hasta la divina. Todo lo que se vaya expresando, es decir, desde los logos más altos, desde todas las jerarquías, desde los lipícalos, todas las que ustedes puedan concebir y todavía las que no tenemos nombres para ellos, y todos los reinos, todo eso está, hasta que florezca cada uno en un nivel superior, y después hasta donde conocemos no hay límite. La manifestación también tiene un crecimiento constante, pero todo sí autoconscientemente pasa a ser en determinado nivel ya por arriba del reino humano la mónada divina, la una, la vida una. No quedan, como si dijéramos, ni puntos que puedan limitar, que son los que están en ciertas frases de estas enseñanzas, que esta vida total, que esta seidad tiene su centro en todas partes, circunferencia en ninguna. Es decir, nada que separe la vida o que la divida. Sin embargo, aparecen como puntos para cada forma. Y la forma sí aparece como dividida, pero no está dividida. Y esto es la mente nuestra, recuerden, la seidad en sí misma y todo lo que tenga que ver con ella, nos declaró ella en la primera proposición fundamental del proemio. Es inconcebible e inefable. Inconcebible por una mente que funciona con esto, con yo y no yo, con una separación, con una división fundamental entre yo y no yo, entre percepción
por parte de la vibración que nos llega desde fuera, lo percibimos, la percibimos por sentidos nuestros, vista, oído, etcétera, tacto. Pero, ¿qué produce en nosotros, en el yo? Una apercepción, un resultado. Soy consciente de aquello. Me doy cuenta de algo. Esto hay que irlo desmenuzando así, palabra por palabra, para poder llegar a una creciente comprensión que siempre va a seguir creciendo. Por eso estas obras, hermanos, no se pueden estudiar una sola vez. La hemos estudiado miles de veces, yo creo, ya. Bueno, no tantos, cientos, porque son grandes y uno lleva algunos años. Pero en más de 60 años, ya porque tengo 82 y empecé a los 20, nunca la he podido ver igual a como la vi antes. Siempre la percepción aún de la obra, y la obra es la misma. Claro, hay diferencia entre el compendio y la obra en su totalidad. Pero es indudable que no he logrado una percepción total de sus significados. Y si uno de verdad presta atención, aun cuando uno viviera 1000 años, no lograría repetir la apercepción de lo que ella nos enseña. Sus palabras son las mismas, nada más que un poco reducido el tamaño en el compendio. Pero lo que entendemos de ella cada vez que volvamos a leer un renglón será nuevo. Si de verdad estamos prestando atención, prestar atención, hermano. Pero durante todo el transcurso del tiempo es, sin embargo, una y la misma mónada, y está expresándose en capacidades de manifestación, y sus manifestaciones, sus capacidades de percepción y apercepción, siempre con un calidoscopio, cambiando, cambiando, cambiando. No hay dos instantes de ninguna vida que sean idénticas uno al otro. Cada instante, cada segundo, la vida se siente distinta. La atención es distinta. La apercepción es diferente aún en el mismo escenario que percibimos. Porque claro, hay parte del escenario manifestado que parece no cambiar, siempre cambia. Todo está en movimiento, pero indudablemente nuestra casa no la cambiamos todos los días. Tenemos los mismos muebles, hay algunas cosas que percibimos siempre igual, pero nuestra apercepción nunca será idéntica. Todo esto nos va llevando a un terreno que no solo filosóficamente, sino que conscientemente nos puede hacer cambiar mucho, si prestamos la debida atención. Esa es la condición. Así que, pero durante todo el transcurso del tiempo es, sin embargo, una y la misma mónada, diferenciándose solamente en sus encarnaciones a través de sus ciclos. Pero en cada encarnación, a través de cada instante, si lo sabemos atender. De ahí la frase aquella preferida de K, de Krishnamurti, Krishnaji, como lo dicen otros, pero K era como le gustaba que lo llamaran,
que hay que vivir de instante en instante. Si somos capaces de atender al instante, estaremos aprendiendo siempre. Que continuamente se suceden de oscuración parcial o total del espíritu, porque nosotros también estamos latiendo, a veces estamos más conscientes de nuestro propio ser superior, otras veces nada más que de la mente, otras veces nada más que el del físico, etcétera, de los deseos, de acuerdo a donde en ese momento nuestra atención esté enfocada, y entonces hay oscuración parcial o total del espíritu, o de oscuración parcial o total de la materia. Si en vez de mirar para abajo a nuestro cuerpo físico, de nada más que ocuparnos del físico, somos capaces de oscurecer parcial o totalmente la sensación de sentirnos en el cuerpo, porque la atención puede llegar a dejar de sentir el cuerpo por ratos, si es plena a la parte superior de nosotros mismos. Y por eso ella pone dos antítesis polares. El espíritu y la materia son dos antítesis polares, pero siempre están durante todo el Manvantara entretejidos. Podemos, como si dijéramos, tratar de ver lo más claramente posible nuestro propio espíritu. A la vez que la atención sea preferente al espíritu, nuestros cuerpos, sobre todo los inferiores, quedan en la oscuración. Y viceversa, cuando estamos en el trabajo, en esto, en el quehacer de la vida material, nuestro espíritu queda casi como si no existiera. Cuando más, nuestra atención mental, a veces nada más que nuestra atención de deseo o de cómo voy a resolverlo de mi vida práctica, la parte vital de alimentarme de esto, de lo otro, a dónde me muevo. Pero eso en sí, el prevalecer una con la otra son polaridades. O predomina lo espiritual o predomina en lo vehicular, lo material, los organismos en que estamos manifestados. Y después de este guión, ¿no? Dos antítesis polares, ya sea que oscurezca el espíritu o lo preferentemente espiritual o lo preferentemente material, porque ellos no están separados jamás, según asciende a los reinos de la espiritualidad mental o desciende a los abismos de la materialidad. Es decir, nuestros elementales, que cuando nos arrastran nos animalizan, porque nos llevan aún a un reino anterior, que es la triste condición de una enorme cantidad de seres humanos hoy en día, animalizados por su materialidad, actuando brutalmente, porque están atendiendo solo al polo material de sus vehículos. Esa es una opción que no es fácil de vencer en nuestras primeras etapas evolutivas de espiritualidad. Todos nosotros estamos constantemente, como si fuéramos desafiados por nuestros vehículos y nos exigen que nosotros les sigamos. Nos impulsan a que nosotros olvidemos nuestro propio espíritu, nuestro propio amor, nuestra propia bondad. Todo eso está en nosotros. Pero la demanda de los cuerpos trata de que nosotros nada más que le prestemos atención a lo inferior, a lo material, a lo vehicular. Y olvidemos toda nuestra espiritualidad, nuestra verdadera expresión divina, inteligente,
y a veces, vamos a decir, sedienta de su propia divinidad, porque es una sed que jamás se podrá aplacar, pero que lamentablemente no siempre le damos el agua de vida que ella requiere. Volvamos al budismo esotérico. Recuerden que ella había hecho aquí una digresión, los errores que habían habido, que eran, vamos a decir, casi que inevitables en un estudiante como fue Sinnett, y que de todas maneras fue colosal en la parte positiva que predomina en la obra, mucho más que estos pequeños errores. Pero bueno, ella va a volver a lo que el maestro le pidió que ella aclarara. Se dice allí con respecto, perdón, disculpe, se dice allí con respecto al enorme periodo intermedio entre la época mineral en el globo A y la época del hombre, es decir, de la humanidad. Y la llamada nos dice, época del hombre se emplea aquí a causa de la necesidad de dar un nombre a aquel cuarto reino que sigue al del animal. Aunque a la verdad, el hombre en el globo A, durante la primera ronda, no es ningún hombre, sino tan solo su prototipo o imagen sin dimensiones. Fíjense, este es otro de los que para nosotros es como si no estuviera o no se manifestara, porque siempre necesita, aunque sea una dimensión, un punto, o no, un punto, una línea que ya tiene en sentido matemático una dimensión o imagen sin dimensiones de las regiones astrales. Es decir, se está refiriendo a que en el plano físico ese globo A no significa nada desde el punto de vista de nuestro plano actual de referencia a nuestra vida. Porque recuerden que el globo A está muy superior al plano físico, está 3 planos por encima del físico, el B ya está 2 planos por encima del físico, el C, el globo C, estoy hablando de los 7 globos de la cadena que vimos ya en un gráfico, el C estaría en un plano sobre el físico y solamente nuestro plano físico es el de la Tierra actual en que todos nos estamos desenvolviendo mientras vivimos físicamente. Entonces, bueno, se está hablando de esta, vamos a decir, de este puntico o de esta vibración que representaba a la humanidad en ese globo A con respecto a este globo físico, sin dimensiones en este globo. Se dice allí con respecto al enorme periodo intermedio entre la época mineral en el globo A y la época humana o de la humanidad o del hombre, que el pleno desarrollo, cita ella ahora entre comillas, una frase o una oración del libro Budismo Esotérico, el pleno desarrollo de la época mineral en el globo A prepara el camino para el desenvolvimiento vegetal y tan pronto como éste empieza, el impulso de vida mineral rebosa en el globo B. Es decir, el ser humano va, como dije, digo, el ser humano recuerden que no es un ser humano, las mónadas humanas, las que van ya después de hacer nuestra humanidad actual, van a empezar en el globo a preparar ese punto que va a ser después el reino mineral o la época de cómo se expresaría el reino mineral en ese globo A, para hablar con más propiedad. Al pasar al globo B, el impulso de la vida, despertando el globo, recuerden, está despertando. Despertarían las mónadas minerales, porque el A ya entonces estaría despertando las mónadas vegetales. Y tan pronto como este empieza, el impulso de vida mineral rebosa en el globo B. Es decir, es como una transferencia de vibraciones para que los globos vayan despertando a lo que van a ser los reinos
mineral, vegetal, animal, humano. Y después, cuando el desarrollo vegetal en el globo A está completo, se completó, y el desarrollo animal comienza, el impulso de vida vegetal rebasa o rebosa, dice aquí, pasa, dijéramos en nuestro idioma más claro, al globo B, y el impulso mineral pasa, ¿ven? La palabra pasa es mejor, al globo C, por lo menos yo lo entiendo mejor así, porque rebosar es con, claro, ella, quizás el traductor, no sé en inglés cómo ella lo puso, habría que comparar estas palabras, puede decir que decir, es decir, ya llenó la medida del globo anterior y cae al globo inferior. Recuerden que esto va en un sentido descendente, de densidad, como si dijéramos, mayor. Y pasa por ello la capacidad del globo para que exprese un reino que ya se cumplió el anterior en el anterior globo, etcétera. Y así van despertando los globos en estos reinos mineral, vegetal, animal. Luego, por último, llega al globo A, el impulso de la vida humana. Esto lo expresó con estas palabras Sinner y es la forma en que él concibió este despertamiento de los globos. Y eso fue bien entendido. Fíjense que ella dice, y así continúa. Ya es HPB, no citando de budismo esotérico, sino que esta parte estuvo bien comprendida por él. Y así continúa durante 3 rondas, cuando disminuye y se detiene finalmente al umbral de nuestro globo en la 4ª ronda. Es decir, que van ganando estas 3 rondas esta capacidad de transferir las expresiones de la vida en los reinos, desde el mineral al humano, en sentido descendente de mayor, como es natural, densidad, desde la primera ronda, con un sentido reascendente al final de cada una de esas rondas, la primera, la segunda, la tercera. Pero en la 4ª ya va a venir un cambio. Y entonces, ella ¿cómo se llama? Ajá. Y bueno, vamos a leerlo completo. Y así continúa durante 3 rondas, cuando disminuye y se detiene finalmente al umbral de nuestro globo, la tierra física, después de descender en esta por cuarta vez en la 4ª ronda, porque se ha llegado entonces al periodo humano de lo que va a ser el verdadero hombre físico, el 7º. Es decir, el reino humano, recuerden que físicamente está precedido por los reinos animal, vegetal, mineral, 3, pero hay 3 invisibles que no se cuentan por no tenerse en otras culturas y en otras líneas, que son los 3 reinos elementales de descenso, que eso sigue siempre en nivel descendente para llegar al mineral. Y entonces el hombre físico es el 7º. Y ya va a tener aquí, en esta 4ª ronda, la oportunidad de completarse su manifestación. Porque en esas 3 rondas y media no había podido darse el paso para que el septenario pudiera de verdad expresarse en el ser humano. Si no se expresa el septenario, si el nivel físico no puede recibir las expresiones de la voluntad divina, de la sabiduría divina, del conocimiento verdaderamente espiritual, reflejado en conocimiento material, en deseos, en vitalidad y acción física, que es la del espíritu, no es posible que el ser humano se complete. Y aparte, como vamos a ver en antropogénesis, se requería
una jerarquía creadora que no actúa hasta esta cuarta ronda. Cuando ya el ser humano está separado en sexo, etcétera, y se ha densificado al nivel de tener huesos. De ahí la imagen de que Eva es sacada por Adán desde la costilla. El ser humano hasta ese momento es un ser, primero, asexual, porque es tan sutil que no necesita ni tiene necesidad de dos expresiones polares dentro de sí mismo, aunque sea andrógeno, para poder expresarse en las formas tan sutiles y poco complejas que es tanto los reinos anteriores como la misma humanidad en las 3 rondas primeras. Pero en la cuarta ya sí tiene que densificarse al nivel de lo que llamamos en el cuerpo físico óseo, es decir, el nivel sólido. Y por tanto, se va a producir la separación en sexo porque la procreación es muy difícil para esos organismos. Aparte, requiere toda una serie de experiencias, conocimientos, etcétera, que aunque todavía nosotros usamos muy, vamos a decir, primitivamente y animálicamente, etcétera, va en conjunción sobre todo con la inteligencia a convertirse en la humanidad superior, en la humanidad de las razas siguientes y de las rondas siguientes, en la capacidad de los grandes adeptos místicos, etcétera, que está llamada a expresar toda nuestra humanidad y no los pequeños y escasos ejemplos, algunos de los cuales han tenido que venir jerarquías de otras, porque no había suficientes mónadas humanas de este ciclo que pudieran avanzar hasta ese tamaño para poder establecer la estructura de lo que llamamos la cadena de unión, la cadena de descenso de las energías divinas a una humanidad todavía necesitada de ayuda. Recuerden que la naturaleza sin ayuda fracasa y que eso está en una de las instancias de antropogénesis. Y que ustedes pueden ir viendo desde ahora, no tienen que esperar a todo lo que estudiemos después. Y sí ver cómo es esto que es parte de la ley. Y entonces, esto cumple también la expresión de la ley de fraternidad, que es un reflejo de la unidad de la vida. Tiene que haber ayuda. Y esa ayuda tiene que ser, aún dentro de una misma jerarquía como es la humana, porque somos ya una jerarquía en cierto aspecto, aunque todavía actuemos individualmente, pero tenemos que empezar a actuar en conjunto. Y con respecto a los reinos anteriores igual. Tenemos que empezar a sentir la responsabilidad del ser inteligente con todas las expresiones de la vida que por ser más primitiva todavía no comprendemos la inmensidad del deber que tenemos con ellos, con los reinos anteriores, animal, vegetal, mineral. El séptimo. Esto es evidente, pues como se ha dicho, existen modos de evolución que preceden al reino mineral, los 3 reinos elementales. Y así es que una ola de evolución, mejor dicho, varias olas de evolución, en otros textos a veces se traduce oleadas de evolución de la vida, preceden a la ola mineral en su progreso en torno de las esferas. Esto también, el final, a partir de lo de dicho y los puntos suspensivos, está también tomado de el budismo esotérico. Los que quieran ampliar esto, los que quieran estudiarlo, hermanos, es muy útil y en cierto aspecto se hace necesario.
Y entonces continúa HPB. Y ahora tenemos que citar parte de otro artículo. La mónada mineral, que es un artículo de una recopilación de los primeros 5 años del Teosofis, que se llamó 5 años de Teosofía, que está en esa obra en la página 273 y siguiente. Quizás esto se refería a la edición inglesa. Ya está 5 años de Teosofía en español. Se los recomiendo, tiene artículos fantásticos de los primeros años de la revista que fundaron Blavatsky sobre todo, pero bueno, Olcott cooperó mucho con ella como presidente internacional. Dice, este artículo, la llamada, aparece como pregunta quinta dentro del artículo mayor. Algunas preguntas sugeridas por el budismo esotérico de A.P. Sinet. Para que también le sigan el rastro, porque quizás las páginas les sean a ustedes muy difíciles de seguir. Perdone un momentico. Discúlpeme, continuamos. Existen 7 reinos. Y este se refería al artículo de la mónada mineral, ¿no? Del 5 años de Teosofía. El primer grupo comprende 3 grados de elementales, ¿ven? O centros nacientes de fuerza. Esta fue la otra de las denominaciones para los reinos elementales. Desde el primer estado de diferenciación de Mula Prakriti. Mula Prakriti, recuerden que es una palabra sánscrita de la filosofía de la India. Mula, un estado indiferenciado, Prakriti de sustancia, un estado de sustancia indiferenciada, la propia de un pralaya, de un maha pralaya. Y entre paréntesis, por eso ya aclara, o más bien pratahana, materia primordial homogénea, ¿ven? Homogénea. Es decir, el espacio aparentemente vacío, pero que no hay vacío, no hay vacío nunca. Y ya la ciencia se está dando cuenta de eso, pero bueno, no vamos a hacer ninguna digresión. Así que desde el primer estado de diferenciación de Mula Prakriti, que es el estado indiferenciado, hasta su tercer grado. Es decir, son 3 expresiones del espacio aparentemente vacío, que es como se expresan, o como se expresa, no, como está o es en el pralaya, y al empezar la diferenciación para comenzar un proceso de diferenciación que llega a ser centenario, sus primeros 3 grados son estos 3 reinos elementales. Cuando siguen los otros 4, tenemos los 7 reinos que se expresan en esa diferenciación de conocidos por esta ley de evolución. Esto es desde la plena inconsciencia a la semipercepción. Es decir, desde la plena inconsciencia de Mula Prakriti a la semipercepción del tercer reino elemental.
El segundo grupo más elevado comprende los reinos desde el vegetal al hombre, que es pasando el del medio. Fíjense que está en el centro de los, es el mineral, que es donde está, como si dijéramos, más dormida, más encerrada esa conciencia. Así que esto es desde la plena inconsciencia a la semipercepción. El segundo grupo más elevado comprende los reinos desde el vegetal al hombre, formando así el reino mineral, el punto central o de giro en los grados de la esencia monádica. Todo esto es esencia monádica y donde está más encerrada es en el mineral. Se va encerrando y perdiendo conciencia en los reinos elementales y va despertando y volviendo a expresar conciencia en los 4 reinos vegetal, animal, humano. Y allí hay otro giro. El ser humano puede empezar a expresar cuando vence toda su constitución, completa toda su expresión en un reino divino jerárquico, ya no de almas grupales como se expresaron en los reinos anteriores al humano, ya no encerrando la conciencia como fueron los 3 niveles para llegar desde los elementales al mineral y perdiendo conciencia, sino expresando de nuevo la conciencia divina en superiores jerarquías autoconscientes, sabias y aplicando el progreso de la ley evolutiva autoconscientemente. Gaspar, perdón, no se Sí. ve tu imagen. Ah, porque, ay, perdonen. No pasa No nada. la abrí, Gracias. no la abrí. Gracias, gracias. Así que 3 etapas subfísicos en el lado elemental, el reino mineral. 3 etapas en el lado físico objetivo y la llamada 7 nos dice, físico significa aquí diferenciado para propósitos y trabajos cósmicos, ese lado físico entre comillas, sin embargo, aunque objetivo, para la apercepción de seres de otros planos, es empero completamente subjetivo para nosotros en nuestro plano. Esto hay que darle, como es natural, una consideración mucho más profunda que ya no tenemos tiempo. Vamos a ver si lo tomamos como punto de apoyo para continuar el domingo que viene. Pero vamos a acabar la frase donde dice, ajá, sí, porque si no se queda esto, sí. 3 etapas subfísicos en el lado elemental, el reino mineral. 3 etapas en el lado objetivo. Ahí es donde venía la llamada. Estos son los 7 eslabones. Una sustancia natural. Primeros o preliminares de la cadena evolutiva o evolucionaria. Entonces vamos a dejarlo aquí porque no quiero hacer una explicación de esta de corre-corre y que quedemos. Y entonces, el próximo domingo, que ya estamos en octubre, será el 3 de octubre, seguiríamos en la página 143. Que desde la, sí, que es 103. Ok, yo siempre lo verifico por si acaso. Frase final y explicación de nota 7. Empezaríamos por ahí
No les prometo mucho, esto es muy difícil, pero trataremos de darle nuestra opinión. Los que pueden estudiarlo y cooperar en cualquier forma. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, pregunta. Ah, sí, gracias hermano por la conferencia. Bueno, tenía una duda sobre estos 3 reinos elementales previos al mineral. ¿Tiene alguna relación con los elementales que hace Elena sobre Isis sin velo, sobre los Nogmos, Silfílides, sobre los Ondinas y Salamandras? ¿Hay una relación con ellos? Mira, fundamentalmente son los elementales. Lo que pasa que en las mitologías y distintas formas de velar el conocimiento, a veces se les llaman a expresiones de los reinos elementales en como ya un partícipes o componentes o unidades evolutivas de lo que llamamos o se llaman en las religiones los devas, en la India los ángeles, etcétera. Y hay que tener cuidado porque la nomenclatura ha sido bastante oscura, bastante deformada por estudiantes que no eran ocultistas y que tienen que tener cuidado. En general, si hablan de entidades que son, como si dijéramos, las fuerzas de la naturaleza, casi siempre, básicamente, esos son los elementales. Son los que animan la expresión de la vida en los mundos, sobre todo invisibles, o en la parte invisible de los mundos, para hablar con mejor propiedad. Porque, incluido nuestros cuerpos, nosotros todos los impulsos de nuestro cuerpo vienen de lo invisible y tienen que ver con elementales. Y todas nuestras células comparten con la vida elemental. Pero estos reinos no están aislados, se entretejen. Y sobre todo, por ejemplo, te invito a que estudies sobre todo los gráficos y algunos de los primeros capítulos del libro Fundamento de Teosofía de Gina Rayadasa, donde él habla de que hay otras líneas de evolución que son paralelas con la de los animales, el hombre, etcétera, y que son esos devas que en ciertos niveles de la expresión en la materia dejan de animar cuerpos físicos. Y esas sí son las que son casi todas las nomenclaturas de las antiguas mitologías, los sílfides del aire, las salamandras del fuego, las ondinas del agua, etc. Y están en el nivel evolutivo, no son los elementales, pero también tienen sus cuerpos llenos de elementales. Por eso esto es muy ocultista, muy difícil de poder distinguir entre lo elemental y lo que ya va más allá del elemental en este reino paralelo a la evolución humana. Por eso hay tanta confusión en las religiones dogmáticas entre, por ejemplo, los ángeles y el ángel rebelde, que no es nada más que lo que ellos llamaron Satanás, y todo lo que ellos han confundido con eso. O el ángel caído, o los ángeles caídos, también, de muchas religiones dogmáticas, que no son nada más que aquellos jerarquías, en este caso jerarquía, ya no están por encima hasta de la humana, la jerarquía como de los Pitris Anisvatas,
que fueron los que despertaron la mente, y muchos de ellos se unieron a la evolución humana porque podían seguir evolucionando a través de una mónada humana o respaldando una mónada humana. Y sin embargo, los dos aspectos de la mónada no es que se pierda una es que se ayudan mutuamente a una mayor evolución. Esto es muy complejo. Esto es muy fácil que nos confundamos, y mientras yo creo, por lo menos en mi caso a mí, que yo llegue a ser más evolucionado, creo que no lo voy a poder comprender para poder dar respuesta a cada caso. Pero les recomiendo que se percaten que esto es un conocimiento que no porque mitológicamente se le llame un ángel caído, es que tenía que descender a encarnar. Porque alcanzaron un nivel de evolución, por ejemplo, en la cadena lunar, los Pitris Barichats, pero tenían que venir a dar los chayas a la cadena terrestre, y así sucesivamente. Es decir, que esto es uno de los asuntos que en el intelecto no vamos nunca a tener la última respuesta, y que tenemos que seguir estudiando a ver si por aspiración espiritual podemos generar la sabiduría que nos guía a la solución de muchas de estas preguntas. Perdonen si estoy quizás, como dijéramos, desencantando de que no es posible. Por lo menos para mí en el intelecto no me es posible dar respuestas totales. Yo lo sigo investigando y creo que la ayuda que les puede dar a los que, no solo a ti que preguntaste, a todos, los cuadros sinópticos de Jinarayadasa les va a dar lo difícil que es distinguir entre un espíritu, por ejemplo, de la naturaleza, que ayuda a determinadas, por ejemplo, las flores, alguna de estas, eso ya es una criatura que está evolucionando y es un espíritu de la naturaleza, pero ya en el arco reascendente, pero usa y estimula la vida elemental de ese vegetal que tiene que hacer una flor, que tiene que hacer que la flor abra de perfume, toda esa serie de cosas. Todo eso tiene que ver, y la expresión de ella conlleva también la expresión de elementales, porque están en los elementos del cuerpo del vegetal, están en los elementos de nuestro cuerpo. Pero esa, vamos a decir, esa línea divisoria es muy difícil de desentrañar, y yo creo que mientras uno no llega a una sabiduría más alta, es muy difícil decir sí, no, etc. Perdona si no te doy una mayor respuesta. Adelante, Georgina. Gaspar, nada más era para participar con la palabra rebosa. Yo lo busqué en este momento y rebosa nos dice que es retorno o volver. Entonces, cuando están hablando del globo A ver, ya me perdí. Dice, y tan pronto como empieza el impulso de vida mineral, rebosa en el globo B. O sea, retorna. Creo que es muy lógico con lo que nos estás explicando, porque sí, creo yo que mientras que un globo A como que ya termina su ciclo, su vida. No termina su vida, termina su labor de despertar ese reino. Ok, entonces correcto. Activa al siguiente, ok, y a eso se le llaman que rebosa, o sea, porque ya como que le da ese impulso para que vuelva a activarse, ¿no? Algo así, creo yo. Pero donde no lo veo del todo claro es lo siguiente, perdona que insista, de que el globo B no retorna, él por primera vez, porque estamos en la primera ronda, va a expresar un reino que es el mineral. Por eso yo voy a tratar de buscarlo en el inglés para ver si entonces puedo darles mejor. Lo voy a anotar porque a mí, óigame, todo se me olvida. Como les decía, yo tengo trabajo varios días en la semana y es importante porque
Ustedes saben todos los fuegos que hay en California. Aquí hace 5 o 6 años o más, ya tuvimos un fuego muy cerca. Y desde entonces empezamos a escanear todos los archivos para, pues, aquí hay cosas de Annie Besant, de los fundadores que no queremos que se pierda, pero no hay quien cargue con ni en un camión caben todas esas cajas. Y entonces la estamos escaneando. Y óigame, ese es un trabajo que me lleva tensión, porque queremos adelantarlo. Así que vamos a ver lo de Rebosa. Y muchas gracias, mija. Gracias. Gaspar, ¿y puede Dime. ser que la A se reabsorba en el B? No, ellos siguen siendo 7 globos de la cadena planetaria durante las 7 rondas. Bueno, gracias. Hasta donde lo entiendo ahora. Si después tengo que rectificar y decirte, oye, tenías razón, fue una cosa intuitiva en ti, te lo digo con la misma confianza y la misma sonrisa que digo que me equivoqué y más nada. Adelante, Graciela. Sí, yo quería, no sé si mal entendí. Dime. El globo A sería como la ideación monádica, es decir, que sería como la ideación cósmica antes del Manvantara, si no mal entendí. Ahora, la explicación que dio de los pitris lunares y las evoluciones separadas nuestras, digamos, de nuestra mónada, de los elementales y los seres superiores, perfectamente lo entendí. Ahora, yo no sé si lo entendí mal, si el globo A sería la ideación monádica, donde comienza la ideación para comenzar en segundo globo B, el mineral. Bueno, mira, en cierto aspecto, pero que como son 7 pasos, bueno, 4 pasos de descenso, es lo que sería. Indudablemente, lo más sutil es como eso, como una idea que va a irse expresando en un nivel más denso en el siguiente globo B, más denso en el C y la mayor densidad en el D, que es donde podríamos llegar. En cierto aspecto, lo que tú dices puede ayudar mucho a tratar de imaginar esto. Es un descenso, pero son tan sutiles que, bueno, sería la idea más alta, pero lo otro todavía es una idea menos sublime, vamos a decir. Y la tercera todavía, donde único va a haber la verdadera expresión de estos prototipos, de esta ideación, es en el nivel físico, correcto. Desde ese punto de vista, sí, muy bien razonado, mija. Bueno, gracias, Gaspar. Bien, bueno, si no hay más nada, hermano, para los que entraron después que yo había explicado a algunos hermanos que estaban preocupados por la de la semana antepasada, es verdad que se había dejado de poner por un exceso de trabajo, no por olvido en sí, sino o por indiferencia del hermano que nos ha ayudado en todas las que están puestas. Pero él me dijo, ay, disculpa, y pídele disculpa en mi nombre también a los hermanos, y nosotros, como es natural, le dijimos que no tenía que tener disculpas. El trabajo del Congreso que nos hizo suspender la semana pasada el estudio, pues merecía el esfuerzo de todos y él fue uno de los que más se esforzó, así que nosotros estamos muy conscientes de que a mí se me olvidan todas las cosas todos los días, que a él se le haya olvidado una sola vez, pues para nosotros es más que justificado en la vorágine de trabajo que se tuvo. Ya está en la charla de hace 15 días. Esta, como es natural, se pondrá. Ay, miren, yo no he parado ni el. Ahora sí la paré.